Y el mensaje que hoy el Señor puso en mi corazón es pan, de trigo o de vida, ¿no? Y el pan es un poco aquello que siempre hablamos y tipificamos como el sustento diario, ¿verdad? Cuando nace un hijo, viene a la familia, este vino con un pan bajo el brazo, decimos, ¿no? Como una bendición, ¿verdad? O como que este no está pasando, o este hijo no está pasando por las penurias que yo pasé. Cuando él vino, yo ya superé ciertas etapas, entonces él ya vino con un pan bajo el brazo, ¿no? Y el pan siempre identificó o calificó un cierto estándar de vida, ¿no? Una abundancia, que no hay escasez, ¿no? Y decimos también, salimos a ganarnos el pan de cada día, ¿no? Y no estamos hablando de ir a la panadería y comprar el pan, sino que hablamos del sustento diario que estamos trayendo a nuestro hogar. Ahora bien, eso es toda una tipificación de que en casa no falta nada, vamos a decir, que lo justo está. Quizás no hay lo que yo quisiera, pero lo justo está. El pan de cada día está. Ahora bien, hablando del pan, del trigo, ¿sí? ¿Cómo te gusta comerlo? ¿No? Tostado, partido, cortado en rebanadas. Hay gente que no le gusta que corten el pan en rebanadas, prefiere partirlo con la mano, ¿sí? Mojadito en la salsa, en el tuco, ¿sí? El tostadito con manteca y dulce de leche, ¿sí? Ya empezaron a relamerse algunos, ¿no? Pero ese es el pan de trigo, el que nos gusta, el que nos llena la barriga, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo, la verdad, se encargó de todo. Se encargó también hasta de llenar algunas cuantas barrigas, ¿verdad? Y hablando de el pan casero, ¿a quién no le gusta el pan casero? Y la verdad que nuestra mente enseguida se va de lo espiritual y va pum, directamente al estómago, más un día como hoy. El pan nos gusta, el de trigo, la abundancia nos gusta, la escasez no nos gusta, la austeridad, ¿a quién le gusta la vida austera? ¿Sí? No nos gusta la austeridad, nos gusta tener y tener en abundancia, pero hay épocas en tu vida donde hay austeridad. Y hay épocas en tu vida donde vos decidís ser austero en pro de un futuro mejor, ¿verdad? El Señor siempre se encargó de todo. Pero hay algo que sí tenemos que tener bien en claro, que la palabra de Dios es totalmente completa, diversa y nos habla de todos los temas. Y ya por el principio, en el libro de Génesis, el Señor dejó algo bien en claro. Primero ya sabemos toda la historia, que Adán y Eva pecaron, ¿sí? Todos los hombres le echan la culpa a Eva, que le dio de comer de la manzana, otros le echan la culpa a la serpiente, que la engañó a Eva, ¿sí? Y otros dicen, no, la verdad que Adán le pifió y le hizo caso, así que Adán no inculcó a Eva lo que tenía que haberle inculcado, pero en realidad los dos fueron culpables, ¿sí? Uno por un lado, otro por el otro, pero los dos fueron culpables. Y eso trajo consecuencias a la humanidad. Haber perdido esa relación de ese ida y vuelta, y podríamos decirlo, ese feedback que había entre Dios y el ser humano, lo perdió a través de el ingreso del pecado al mundo. O sea que cuando nosotros estamos en pecado, perdemos ese ida y vuelta con Dios. Y acá encontramos en Génesis, capítulo 3, versículo 19, una de las consecuencias de que el pecado haya entrado a la humanidad, la cual hoy nosotros pagamos y va a ser hasta el día que nos muramos. Dice Génesis 3:19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. O sea que hasta que te mueras, dicho a lo criollo, vas a tener que laburar. No queda otra, ¿no? Aquellos que han hecho sus aportes jubilatorios, aquellos que han trabajado durante toda su vida, en fin, tienen su recompensa. Pero para haber tenido esa recompensa, tuvieron que laburar, ¿sí? Así que decirle al que está a tu lado, vas a tener que laburar, hermano. El que no trabaja, que no coma, ¿no? Así lo dice la Biblia, ¿eh? No se enojen conmigo porque yo por eso les hice todo el entre y les dije, la Biblia es la que nos habla, ¿no? Y el Señor Jesús también se encargó
de muchas de estas cosas cuando estuvo acá con nosotros en la tierra. En el capítulo 6 del libro del Evangelio según San Juan, vamos a ir recorriendo un poquitito todo y haciendo algunas observaciones en cuanto al capítulo 6. Así que si querés tener el capítulo 6 abierto en tu Biblia, lo podés tener, pero vamos a ir y venir al Antiguo y Nuevo Testamento permanentemente entendiendo lo que el Señor nos quiere decir en este día. Juan capítulo 6, versículo 1 al 15, el Señor Jesucristo hizo unos cuantos milagros ahí. Él multiplicó el pan y los peces, ¿sí? Y le dio de comer a unos 5.000. Versículo 6, de versículo 1 al 15 del capítulo 6. Y el versículo 15, fíjense lo que sucede en ese momento. Dice, pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Y siempre este versículo me llamó la atención, porque todos lo hemos pasado por alto. Vos nunca te diste cuenta que este versículo estaba ahí después de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Acá el Señor Jesucristo se está dando cuenta porque Él todo lo sabe, todo lo sabía y todo lo va a saber en cuanto a tu vida y la mía. Él se estaba dando cuenta de lo que ellos pensaban. Qué bueno que es tener uno que multiplique el pan y los peces, porque vamos a tener que dejar de trabajar, ¿no? Con pocos panes y pocos peces le dio de comer a 5.000. A este hay que hacerlo rey y nunca va a faltar que comer, ¿no? Yo no sé si haces un paralelo con la actualidad de hoy en día, ¿no? De que la gente muchas veces va y pone su voto en la urna porque ese es el que le da de comer. No es el que le genera las políticas para que tenga trabajo, sino es el que le da la bolsita de pan, la bolsita de... que no está mal, porque todos alguna vez lo necesitamos y yo cabe aclarar y decirte de que durante un tiempo en mi vida, cuando fui joven, soltero, en la iglesia en Temperley, tuve que ser asistido por la asistencia de lo que le llamaban la ofrenda del alfolí en aquel entonces. Estaba una bolsita de alimentos que nos daban porque en casa la pasamos un tiempo mal y no había que comer. Pero eso no fue el sustento, fue el salvataje nada más momentáneo. Entonces acá lo que querían era llevárselo a la fuerza y hacerlo rey. ¿Quién no quiere un político así? Con este no trabajamos más, dijeron. Pero el Señor se dio cuenta de lo que ellos querían hacer y salió a la montaña él solo. No se llevó a sus discípulos. Con sus discípulos multiplicó el pan y los peces, con sus discípulos repartió, a sus discípulos le dijo, levanten lo que sobró y levantaron 12 canastas, ¿verdad? Pero él, que todo lo sabe, se dio cuenta lo que querían hacer con él. Y del versículo 16 al 24, Jesús camina sobre las aguas y manda a sus discípulos que vayan en una embarcación hacia Capernaum. Entonces, en esa embarcación, ¿qué pasa? En el medio del viaje hacia Capernaum, una gran tormenta, Jesús aparece caminando sobre las aguas y se sube al bote. Pero fíjense lo que dice el versículo 24, dice, cuando la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. ¿A quién se creen ustedes que fueron a buscar? ¿A Jesús el Salvador o a Jesús el que les daba el pan? ¿A quién se fueron a buscar? ¿El pan pan? ¿Qué se fueron a buscar? Se fueron a buscar al que le daba el pan, porque en su mente estaba que lo querían hacer rey. Entonces se dieron cuenta, Jesús desapareció. Fue astuto Jesús en ese sentido, porque ustedes súbanse a la barca, váyanse, y yo me voy a ir a la montaña, a solas, seguramente a orar, ¿verdad? Y después yo los voy a encontrar. ¿Dónde los encontró el Señor? Otra vez haciendo un milagro más, caminando sobre las aguas y mostrándose a sus discípulos de quién realmente era Él, ¿no? Entonces, dice Juan 6:25, dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿No? Y ahí demuestra la desesperación que ellos tenían, porque ellos no entendieron lo que estaba sucediendo ahí. Ellos querían pan, ellos querían comida. Y yo no sé si alguna vez viste esa gente que anda interesada atrás de otro
porque le da de comer. Y así se comportan los animales. Tu perrito cuando llegás a casa y estuvo unas cuantas horas sin comer, va, el nuestro agarra la olla y nos la trae, agarra su plato, nos lo trae y empieza a mover la cola y a ladrar y guau, 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 quiero comer, ¿no? Seguramente que si pudiese hablar nos diría, ¿dónde estabas? ¿Por qué no viniste antes? ¿No? Entonces, ¿yo qué le contestaría? Vos lo único que querés es que te dé de comer, ¿no? El animal es fiel porque le damos de comer, ¿verdad? Jesús no es sinónimo de asistencia social y eso nos tiene que quedar bien claro. Jesús le dio de comer a la multitud. Es más, quiero hacerte una aclaración. Jesús, yendo hacia otra vez, siendo embarcado y yendo hacia Gadacia, se encuentra con un endemoniado, lo que todos lo conocemos como el endemoniado gadareno, ¿no? Y cuando él ni bien baja de su barca, se encuentra ahí con un endemoniado que viene y le dice, Jesús, ¿qué tienes que ver conmigo? Le dice él. Y resulta que Jesús lo liberta, ¿sí? Sucede todo un acontecimiento ahí en el pueblo, porque ese endemoniado era el folclore del lugar. O sea, todos estaban acostumbrados. Y el día que ese hombre entró y estuvo en su sano juicio porque Jesús lo sanó, a Jesús lo echaron. ¿Por qué? Porque le sacó la costumbre, le sacó lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Pero prestemos atención al pasaje porque dice en la historia de que cuando llegaron lo vieron en su sano juicio y vestido. ¿Quién lo habían vestido? Jesús y sus discípulos. O sea que Jesús practicó la asistencia social, pero Jesús no es sinónimo de asistencia social. Jesús es sinónimo de salvación. Entonces no nos tenemos que confundir. ¿Sí? Jesús no solamente te da el pan de trigo. Y ahora vamos a ver qué otro pan es nuestro Señor Jesús. Dice Juan 6:26, la respuesta de Jesús a la pregunta ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí? La da en el versículo 26. Jesús respondió con firmeza, no titubeó. Él dijo, les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto mis señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿Qué tal el Señor Jesús? ¿Se equivocó el Señor Jesús? No se equivocó para nada. Él conocía bien sus pensamientos. Él sabía de que lo seguían nada más y nada menos porque Él les había dado de comer. Y ellos habían visto la abundancia que Jesús podía llegar a crear con tan solo un milagro. Leemos también en San Juan del 28 al 31 que a todo este acontecimiento le preguntan, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Jesús les responde que crean en Él, porque Él había sido enviado por el Padre, ¿sí? Y ellos le dicen, ciertamente, nuestros antepasados, dice, comieron del maná que Moisés les dio en el desierto, ese maná que caía del cielo. Todos conocemos la historia. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto y va caminando por el desierto y no tenían que comer y el Señor hace descender maná del cielo. ¿Sí? Que el relato dice que era como un pan, que había que comerlo en el día, no se podía acumular porque para el día siguiente se ponía feo. Y ellos le dicen, ciertamente nuestros antepasados comieron del pan del cielo a través de Moisés, ¿no? Que era el maná que el Señor mandaba del cielo. Y Jesús les responde, ¿sí? En el versículo 32 y 33, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Cuál es el pan de Dios? Aquel que descendió del cielo, estuvo entre medio de nosotros y es el que le da vida al mundo. Aquel que entregó su vida en sacrificio por nosotros para que accedamos a la vida eterna. Y ahí tenemos que ver unos cuantos detalles con respecto al pan. ¿Qué significa el pan para el cristiano? ¿Qué significa que Jesús sea el pan de vida? Y hay cosas que el Señor Jesucristo mismo dejó instauradas para aquellos seguidores de Cristo. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que cristianos es un insulto? ¿Sabían que
Cada vez que te dicen cristiano te están insultando. Si vos lees la historia en el libro de los Hechos en Antioquía, fue donde por primera vez se le llamó cristiano a los cristianos, pero insultándolos. Como dicen, estos cristianos. Y la otra palabrita que sigue atrás, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos cristiano, en realidad viene de historia que es un insulto. Obviamente que entendemos que cristianos son aquellos que siguen a Cristo. Pero el Señor Jesucristo dejó instaurado algunas cosas para que nos acordemos de Él cuando Él no estuviera en la tierra. Y estoy hablando precisamente de la Pascua. Podemos leer en Lucas capítulo 22, versículo 15 al 23, y dice así en el nombre de Jesús. Entonces les dijo, he tenido muchísimo deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Antes de pasar por la cruz, dijo el Señor, yo quiero compartir esta Pascua. Recordemos que ellos son judíos y que en esa época ellos festejaban la Pascua como el recordatorio de cuando el Señor los había sacado de Egipto. ¿Sí? En aquel último gran evento milagroso, cuando el pueblo de Israel tuvo que también hacer un acto de fe, que fue matar un cordero, comerlo en familia y con la sangre pintar los dinteles de las puertas de las casas para que cuando pasara el ángel de la muerte no los tocara a ellos y matara al primogénito de cada familia, sino que solamente a los egipcios, ¿verdad? Y esa fue el último gran acontecimiento que hubo previo a que ellos salieran, donde el pueblo de Israel tuvo que ser partícipe y hacer un acto de fe. Eso fue un acto de fe, porque ellos tenían que creer a lo que Dios les decía y hacer acciones para que lo que sucediera no les aconteciera a ellos. Entonces el Señor les dijo, van a tener que hacer esto en memoria de aquella vez que los salvé de la esclavitud de Egipto. Y era eso lo que estaba festejando el Señor Jesús. Versículo 16 dice, pues le digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. O sea que el Señor mismo, Él dijo que Él era el pan. Y nosotros cuando tomamos la Santa Cena, o la Cena del Señor, lo hacemos en memoria de que Él va a volver. No estamos comiendo el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo eso que representa el cuerpo de Cristo que por nosotros fue entregado, pero es en memoria de que Él va a volver. De la misma manera, dice el versículo 20, tomó la copa después de cenar y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes, pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. El Hijo del Hombre irá según está determinado, pero ay de aquel que lo traiciona. ¿No? El Señor Jesucristo está hablando de Judas, que fue predestinado a traicionar a Jesús. Y el Señor está diciendo, ay de aquel que me está traicionando. Y obviamente, versículo 23, entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Quizás Judas ni siquiera en ese momento todavía lo sabía, pero él ya había dejado de que Satanás entrara a su corazón. Y con respecto a la cena, vemos ahí la copa y el pan, que están representando el cuerpo de Cristo que por nosotros es entregado. Entonces el Señor dice, yo soy el pan. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios, explica un poco más qué significa la cena del Señor. Y estas son cosas que tenemos que tener bien en claro cada uno de nosotros para que entendamos cuál es nuestro deber como creyentes del Señor. Ya no te digo como cristianos, como creyentes, como aquellos que creemos en Dios y ponemos en práctica su palabra.
Pablo explica la cena del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 32, y dice así en el versículo 23, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Prestemos atención, versículo 26, porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga. Por eso es importante que vos y yo participemos de la cena del Señor. Obviamente que es algo que la iglesia lo tiene preparado y exclusivamente para aquellos que son fieles a Dios, para aquellos que son bautizados, que reconocen a su Señor como su único y suficiente Salvador, que practican y tienen una vida digna para poder participar de la cena del Señor. Y ese es un acto de fe que hacemos. Cada vez que nosotros participamos del pan y de la copa, le estamos diciendo, Señor, te estamos esperando. Señor, creemos en tu advenimiento. Dice el versículo 27, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y de beber la copa. Porque el que come y bebe sin discernir, o sea, sin estudiarse a sí mismo, dice, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes, dice el apóstol Pablo, muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. O sea, si nosotros antes nos examinamos y ponemos nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, no tendríamos problema con la cena del Señor y no seríamos juzgados. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Esto qué quiere decir? En el último versículo del apóstol Pablo, en el versículo 32, dice, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. O sea que el Señor siempre va a tener palabra para decirte algo que te duele, algo que te molesta, pero el Señor te lo está diciendo porque no quiere que seamos condenados con el mundo. Él quiere que seamos su élite, que seamos sus personas, su iglesia limpia, pura y sin mancha. Si no, corremos el riesgo de perdernos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos saber que si somos dignos de participar de la cena del Señor, no nos vamos a perder el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero si somos indignos, si no estamos en condiciones de tomar de ese pan, de tomar de esa copa, no vamos a irnos con el Señor. Por eso yo insisto siempre, hermanos, que el día que te toque tomar la cena del Señor, estés a cuenta, trates de estar a cuenta, ¿sí? De sentirte digno delante de Dios, porque si no estamos preparados para tomar la cena del Señor, nos vamos a perder también el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que yo te podría decir que la prueba de que me voy a ir con Cristo es cuando analizo mi vida y me siento digno para tomar la cena del Señor. Si al analizar mi vida no estoy en condiciones de tomar la cena del Señor, significa que yo me quedo, yo no me voy. Pablo también nos dice en 1 Corintios 12:27, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, como cuerpo, nadie a su propio cuerpo, si tiene una lastimadura, ve y le echa tierra. ¿Quién de nosotros le echa tierra a un corte que se hace? Nadie. Nos sanamos, nos limpiamos, nos curamos, ¿sí? Nos ponemos
para que eso se sane. Trabajamos para que eso se sane. Trabajamos para que eso se cure. Y quizás después vamos a ver la cicatriz y vamos a decir, de la que me salvé. Nadie le sigue echando tierra. Nadie se sigue cortando para lastimarse más. No. Como cuerpo de Cristo, vos siendo miembro del cuerpo de Cristo, tenés que sanarte. Tenés que limpiarte. ¿Sí? Porque eso te va a terminar cuando se pudre un órgano. ¿Qué se hace? Se lo corta, se lo amputa y se lo deja afuera. El mundo, este mundo en el que nosotros vivimos, no quiere escuchar a Dios. Este mundo no quiere escuchar a Dios. Porque cuando escuchan a Dios, escuchan cosas como estas. Lo que Dios hoy te está diciendo, vos tenés un gran privilegio de poderlo escuchar. Porque te está abriendo las puertas a la salvación. El Señor hoy nos está gritando, vengo pronto, mi venida está cerca. Entonces Él dice que escuchen el sonido de la trompeta. Dijeron ellos, no escucharemos. O sea que la estaban escuchando, pero se tapaban los oídos. No la escucharemos. Nosotros también le diremos a Dios, no te escucharemos. O pondremos en práctica por fe la palabra de Dios. Hoy, cada uno de nosotros puede volverse a ese pan de vida. No el pan que sustenta tu estómago, no el pan que nos hincha la panza, el pan que realmente da vida. San Juan 6, versículo 34 al 40 dice así en el nombre de Jesús. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como yo les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Qué feo que el Señor nos diga eso. A pesar de que siempre te estuve golpeando la puerta de tu corazón, no querés creer. No que no crees, no querés creer, ¿no? Dice el versículo 37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. Jesús jamás te rechazó. Porque a veces nos sentimos rechazados cuando encontramos en la palabra de Dios algo que no nos gusta mucho, nos sentimos rechazados. Y el Señor está diciendo, yo no rechazo a nadie, pero querés salvación en tu vida, querés salvación en tu hogar, querés salvación en tu familia, querés salvación en tu entorno, querés salvación, hacé los ajustes. Hijo, hija, hacé los ajustes, dice el Señor. Versículo 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de Él que me envió. Ahora nosotros, vos y yo, según Salmo 139, los ojos de Dios fueron puestos en nuestra vida cuando nuestro cuerpo estaba en gestación. Y vinimos a este mundo porque Dios determinó que llegáramos a este mundo. Ninguno de nosotros es un accidente. Somos voluntad de Dios. Pero a lo contrario de Jesús, que Él vino por voluntad de Dios a hacer la voluntad de su Padre, nosotros vinimos por voluntad de Dios a hacer nuestra voluntad, no la de mi Padre. Esa es la diferencia. Dice el versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Y qué día final se refiere el Señor? Aquel día cuando Él te venga a buscar. Los que creyeron en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Los que creyeron en el Señor hicieron actos de fe mientras estuvieron en esta tierra. Él los va a resucitar. Y aquellos que estemos vivos, si es que el Señor nos permite verlo, nos va a levantar de entre las nubes. Pero para eso tengo que estar digno. Obviamente, perfecto no voy a ser, perfecto no puedo, pero hay cosas y actos de fe que podemos hacer en nuestra vida que nos acercan más y más a la santidad, asegurándonos de que en aquel día el Señor nos va a resucitar.
Versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. No basta con creer, basta con hacer lo que creemos. Si le crees a Dios, hay que poner la palabra en práctica. Si le crees a Dios, tenés que poner la palabra por obra. Tenés que ponerla por obra. Eso es fe. Porque sin fe nadie puede acercarse a Dios. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Sin santidad nadie se puede acercar a Dios. Es necesario que nos saquemos la esclavitud del pecado y las ataduras y las cargas pesadas. Qué feo que es andar con algo que te carcome la conciencia. Les puedo garantizar que lo he sufrido y lo he padecido. Andar con algo que me carcome la conciencia es pesado. Me quiero levantar y me cuesta porque quiero hablar y quiero predicar y me cuesta porque hay algo que me carcome la conciencia que me dice, no estás tan bien vos. No sé si podés dar esta palabra vos. La conciencia me acusa o nunca te acusó la conciencia vos. Levanten la mano a los que los acusa la conciencia. ¿Verdad que sí, no? Y es algo pesado. Y es algo que nos cuesta, es como el yugo del animal que lo ata uno al otro. No se quieren, pero no les queda más remedio que laburar juntos. Fíjate lo que dice el profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y está hablando del pueblo de Israel que estaba bajo un yugo en esclavitud. Y el profeta les estaba diciendo, van a ser liberados. Y Dios hoy te está diciendo, vamos a ser liberados de la carga de nuestra conciencia, pero si hacemos los actos de fe que el Señor nos demanda. Y Él dice, yo quiero quitarte esas ataduras, quiero quitarte esa carga pesada, quiero sacártelo de encima y tengo algo para que lo hagas. Y se llama Espíritu Santo. La unción de Dios está a tu disponibilidad. Pero la unción de Dios y el Espíritu Santo no va a hacer nada que vos no le permitas hacer. Es necesario que le demos las credenciales para entrar a todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo tiene que tener permiso para entrar a todas las áreas de nuestra vida. Hasta aquella, la más recóndita, que nadie la sabe y solamente yo la sé, ¿sí? Esta mentecita que a veces se pudre, necesita que le dé acceso al Espíritu Santo a ese lugar. Dios no va a hacer nada si no le damos permiso. Él tiene que tener acceso directo a todo nuestro ser. La propuesta que Él tiene es la unción. Y Él mismo es la unción. Creerle al Señor con todo nuestro corazón. Y creerle al Señor con todo nuestro corazón tiene que ver con hacer actos de fe. Actos de fe. Santiago capítulo 2, comételo todo ese pasaje, todo ese capítulo. ¿Sí? Es necesario que hagamos actos de fe. Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30 dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón. ¿De quién tenemos que aprender? De Jesús, que Él es apacible y humilde de corazón, genuino. No humilde falsamente, no apacible falsamente, genuinamente humilde de corazón. Encontrarán descanso para sus almas otra vez, como proponía el profeta Jeremías. Sí, encontrarán descanso para sus almas. Ahora Jesús está repitiendo lo mismo. Está diciendo,
y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Isaías hablaba y decía de que había una carga y un yugo que se iba a quitar de nosotros, aquella que nuestra conciencia nos acusa. Y el Señor viene para decirte, tenés que ser humilde, tranquilo, manso de corazón como soy yo. Y quiero que tu alma se encuentre en paz y encuentre descanso, porque mi yugo es suave y ligera es mi carga. Como Dios te está proponiendo, el Señor te está proponiendo otro yugo, presta atención. Si vos tuvieras que medir tu altura y la altura del Señor, ¿quién sería más alto? Mi Dios, ¿verdad? Él es más grande que el universo. Pero Él en este pasaje te está haciendo una propuesta. El yugo va entre pares, no va en desiguales. Él está dispuesto a ponerse a tu lado y tener tu estatura para llenarte de la unción y alivianarte de las cargas. Y eso se obtiene únicamente por fe, creyendo en nuestro Dios. Tenés que creer que Él está dispuesto a ponerse a tu lado. El mismo Señor Jesús está diciendo, mi yugo es suave y mi carga es liviana. Siempre hemos leído este pasaje creyendo de que era algo pesado. No, ir al lado de Jesús es pesado. No, el yugo demanda de dos elementos. Si estudiás el arado antiguo, cómo se araba la tierra con los animales, tenía que haber dos animales tirando del arado. Y el Señor se está poniendo ahí a la par nuestro, a la par tuyo. Y te está diciendo, mi yugo no te va a lastimar, es suave. Y mi carga es liviana. Conviene que hagas actos de fe y que te transformes en una persona apacible y humilde de corazón. Conviene. Volviendo al capítulo 6 de San Juan, versículos 60 al 67, todos los que escuchaban ahí en Capernaum le empezaron a decir, la enseñanza es muy difícil y es difícil entenderla, le decían. ¿Y ahí qué pasó? Este evangelio no se puede vivir. A mí o me das pan o no te sigo. O me multiplicás el pan y los peces y no te sigo, porque todo esto que me estás diciendo, Señor, es pesado. ¿Qué dice? Si lo lees ahí del versículo 60 al 67, le dieron la espalda y lo abandonaron a Jesús. Jesús le preguntó a sus 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Y el Señor hoy te pregunta, ¿vos también te querés ir? Nos pregunta a todos, ¿vos también te querés ir? Podamos todos responder como respondió Pedro en el versículo 68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién podemos ir, Señor? Qué bueno que esos 12 permanecieron fieles, pero había 5.000 que el Señor le había dado de comer. Multitudes que el Señor le había dado de comer. Pero claro, cuando el Señor empezó con sus enseñanzas y hablarle de un futuro eterno y las cosas que había que dejar y que había que actuar por fe y que había que creer en Él, que Él era el pan de vida, muchos le dieron la espalda y se retiraron. Y al Señor no le quedó más remedio que los 12 que le quedaron. ¿Y ustedes qué van a hacer? El Señor nos pregunta, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Somos de los que retrocedemos o de los que avanzamos? ¿Somos de los que hacemos actos de fe o nos encaprichamos y no queremos hacer actos de fe? Y nuestra vida sigue como sigue y ponemos en riesgo nuestra salvación el día que el Señor venga. Que nuestra respuesta puede ser como la de Pedro. Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos a dónde ir más que a ti, Señor Jesús. Yo te invito que en esta mañana puedas tener un tiempo de autoanálisis con tu propia vida. Que cada uno de nosotros nos podamos autoanalizar y poder ver en nuestra vida qué actos de fe nos faltan hacer, sean pocos o sean muchos,
pero que podamos comprometernos con Dios para empezar a hacerlo. Y yo te puedo garantizar, porque conozco a Dios, te puedo garantizar, conozco al Dios que hoy te estoy proponiendo que conozcas genuinamente. Te puedo garantizar que te vas a maravillar con las cosas que van a empezar a pasar en tu vida. Y puedas hacer ese autoanálisis y exponerte a Dios mismo. Que puedas exponerte al Señor y decirle, Señor, acá estoy. Y reconoce, habla vos con tu Dios. A mí no me interesa escuchar, a Dios sí le interesa escuchar. Porque que vos hables con Dios también es un acto de fe. Y este altar está abierto para todos aquellos que quieren y comprendieron el mensaje de Dios en esta mañana.